Que el Señor los bendiga en el día de hoy. Tengo un par de anuncios antes de empezar. El primero, recuerden que todos los jueves a las 7 de la noche tenemos ESL, el grupo de aprendizaje de inglés. El proceso es inscribirse, venir el día de la inscripción 15 minutos antes, tomar un examen y luego pues ser clasificado de acuerdo al nivel. Lo segundo es que el día 29 de marzo a las 9 de la mañana tendremos nuestra jornada anual de salud visual. Será en el Fellowship Hall, en el Salón de Confraternidad. El examen visual es completamente gratuito, no tiene costo. Igualmente ellos dan lentes para el sol con filtro UV, así que es bastante favorable. Y creo que si se requieren lentes de solo lectura, ustedes saben que esos lentes tienen un aumento mínimo, ellos también lo proveen. Entonces es una jornada que pueden aprovechar o invitar a una persona que sepa que esté necesitando de algún examen de salud visual. Bueno, habiendo dado estos anuncios, vamos a comenzar con nuestro servicio de hoy. Recordando en primer lugar ajustar los celulares en modo silencioso o en modo avión. Si está requiriendo una llamada muy urgente, le agradezco que puede ir a alguno de los dos cuartos que está en la parte de atrás, toma la llamada y luego puede volver a ingresar para no interrumpir el flujo del servicio. La palabra del Señor dice: desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. Porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. El Señor promete que en todas las naciones, en todo lugar, habría un pueblo que lo alabaría y lo invocaría. Vamos a leer juntos el Salmo 65, versos del 1 al 8, está en la primera hoja de la guía. En la sección que está en negrilla, ustedes responden y yo leo la otra sección, la que no está en negrilla. Hermanos y amigos, con esta lectura damos inicio a este servicio dominical. Así dice la palabra del Señor. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, a ti se cumplirá el voto. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia. El que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Amén. Oremos. Señor, tú nos sacias por medio de nuestro Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu. Nos colmas de bienes, nos colmas de tu bondad, de tu favor, de tu gracia. Bienaventurado es, oh Señor, el que tú atraes a ti. Bienaventurado es, oh Señor, el que tú escogieres para habitar en tu santa casa. Señor, porque tú, el creador de todas las cosas, tienes compasión de nosotros los seres humanos, que nos hemos desviado, que nos hemos descarriado, pero a quienes nos atraes con cuerdas de amor, para conocerte, para adorarte y para disfrutar de esa relación de amor que tú nos ofreces. Pedimos en esta mañana tu bendición y que seamos, Señor, adorándote en espíritu y en verdad. Te lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar el himno 90. Himno 90. La palabra del Señor dice: generación a generación celebrará tus obras. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi
día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén. Continuemos cantando a nuestro Dios el himno 340. Himno 340. La palabra del Señor dice: nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Efesios 1, verso 4. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escogido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando en mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios, escogido fui, yo soy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escogido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Pasemos a la siguiente página del boletín, por favor. Y confesemos juntos lo que creemos. Leemos juntos esta declaración. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la esencia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria y coeterna en majestad. Nos podemos sentar. Vamos en este momento a confesar al Señor nuestros pecados.
incline su rostro, asumamos una postura de reverencia y confesemos al Señor nuestros pecados. Señor, tú eres misericordioso y también todopoderoso, poderoso para salvar a todo aquel que te invoca, misericordioso para perdonar nuestras faltas. Nosotros reconocemos, Señor, que hemos faltado en contra de ti. Reconocemos, Señor, que hemos faltado en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras obras. Que hemos hecho, Señor, lo que no debemos hacer y que no hemos hecho, Señor, lo que tú nos pides que hagamos. Y que, Señor, en nosotros no hay cosa sana aparte de ti. Nosotros te pedimos, Señor, que nos examines conforme a tu ley. Que nos examines conforme a ese amor que tú pides de nosotros. Amarte a ti sobre todas las cosas. Y que pides hacia nuestro prójimo, que lo amemos como a nosotros mismos. Y que nos laves, Señor, de nuestra falta, por fallar a tu gran mandamiento. Y nos concedas perdón por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A ti te lo rogamos, Señor. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor nos promete perdón, diciendo en Efesios 1, verso 7, que en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Si usted ha confesado sus pecados con sinceridad al Señor, Él es amplio y bondadoso para perdonar a todo aquel que ruega perdón a Él. Cantemos al Señor el himno 429. No se confunda con la hoja, fue error mío. Himno 429. 429. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás, quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Amén. Bueno, vamos a leer juntos, hacer nuestra primera lectura del día en Deuteronomio 7, versos 6 al 9. En las Biblias que tienen allí a la mano está en la página 186. En las Biblias blancas que tienen a la mano está en la página 186. Deuteronomio 7, versos 6 al 9. Me dicen por favor amén cuando estén allí. Página 186. ¿Estamos allí todos? La palabra del Señor dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, pero el que lo odia le da el pago en su misma cara destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. El libro de Deuteronomio se caracteriza por ser un libro donde el Señor le recuerda por varios discursos, por medio de varios discursos, al pueblo las palabras del pacto, el juramento, antes de entrar a la tierra prometida. Y en esta sección que leímos hoy, vemos que el Señor le recuerda a su pueblo que ellos son pueblo del Señor
pueblo santo del Señor, apartado para Él. No porque ellos fueran el pueblo más numeroso, ni porque fueran el pueblo más importante, sino ellos de hecho eran el pueblo más pequeño, eran esclavos en Egipto. Él los escogió, dice claramente el pasaje, porque los amó y porque guardó su pacto. Guardó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo, se enfrenta a una pregunta con respecto a esto. ¿Acaso Dios falló? Porque no todos los israelitas creyeron en el Mesías. ¿Acaso fue Dios quien falló? ¿Fue Dios quien se equivocó? Y Pablo va a responder la pregunta diciendo, no es que Dios haya fallado. Es que siempre se contó la descendencia, el pueblo santo del Señor, conforme a la promesa. Entonces, hoy vamos a ver la doctrina, una de las doctrinas más, no difícil, porque la Escritura está clara, pero sí más difíciles de aceptar, no tanto de entender, sino de aceptar. La doctrina de la elección, donde el Señor, conforme a su promesa y en Cristo Jesús, ha escogido a su pueblo para salvación. Vamos a cantar al Señor el himno 47. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Hermanos, en este momento vamos a orar por la provisión que el Señor nos ha dado en nuestra vida, todos los beneficios que nos ha dado y por las ofrendas que se han levantado el día de hoy. Vamos a orar delante de Él, dándole gracias por sus beneficios y por las ofrendas. Señor, agradecemos tu provisión semanal. Agradecemos tu provisión en nuestras vidas. Señor, si nosotros tenemos algo, si tenemos un empleo, si tenemos salud, si tenemos un vehículo en que transportarnos, viene de tu buena mano y solamente de tu buena mano. Señor, nosotros al ofrendar no estamos intentando comprar tu favor. Estamos reconociendo que tú eres el dador. Estamos reconociendo que tú eres Señor y que te estamos ofrendando de lo que tú ya nos has dado. Te pedimos, Señor, que las ofrendas que se han levantado en este día y las que se han levantado a lo largo del mes sirvan para el mantenimiento, Señor, de tu casa, de tu iglesia, y que le dé, Señor, igualmente sabiduría a quienes la administran. Te pedimos que las ofrendas sean usadas de forma sabia para los propósitos de la misión y también para ayudar a quien lo necesite. Te lo rogamos, Señor. Amén. La palabra del Señor dice en Filipenses 4:18,
Lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien, abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Los filipenses habían enviado unas ofrendas a Pablo y Pablo les recuerda a ellos cómo eran esas ofrendas. Delante de Dios eran fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Vamos a cantar juntos el himno 101. Bendice alma mía. Bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. Amén. Vamos a hacer la segunda lectura de hoy, que está en Efesios 1, versos 3 al 6. Eso está en la página 1201. Efesios 1, versos 3 al 6, página 1201. Me dicen amén cuando vayan llegando. Efesios 1, página 1201. ¿Estamos ahí? Bien. La palabra del Señor dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vamos a orar al Señor y a prepararnos para recibir su santa palabra. Oremos. Señor, en esta mañana damos muchísimas gracias delante de ti, porque por medio de ti, Señor Jesucristo, hemos recibido la vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Señor Jesucristo. Que conozcamos a Dios Padre y a ti, Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Gracias por darnos vida eterna en tu nombre. Gracias por darnos, Señor, la maravilla, el privilegio, la dicha de conocerte. Gracias, nuestro buen Señor, porque ha sido simplemente una obra de tu gracia, de tu Espíritu, obrando en nosotros, para que seamos transformados, convertidos en hijos de Dios. Nosotros te pedimos, Señor, en esta mañana, ayúdanos a santificar tu nombre. Señor, que nuestros días en esta tierra no consistan en otra cosa, sino en traer gloria a tu nombre. Señor, que tú seas conocido en tu verdad, que tú seas conocido como el Dios verdadero, que por medio, Señor, de nuestra vida, de nuestras acciones, testimonio, otros conozcan quién es el Dios en quien hemos creído. Y por eso pedimos, Señor, que sea tu reino viniendo en nosotros, que venga tu reino, que sea tu Espíritu, Señor, que obra con poder en nuestros corazones, transformándonos, moldeándonos a la imagen de Jesucristo, que sea tu Espíritu dando fruto abundante en nosotros, fruto abundante de amor, de paciencia, de gozo, de paz, de dominio propio, cosas contra las cuales no hay acusación de la ley. Y que, Señor, sea tu Espíritu obrando para ayudarnos a morir a las obras de la carne, a toda mentira, a toda blasfemia, a todo deseo pecaminoso, Señor. Que sea tu Espíritu ayudándonos a crecer de día en día y ser transformados de gloria en gloria para ti. Nosotros te rogamos, Señor, por tu iglesia alrededor del mundo. Rogamos por todo lugar, por
toda congregación donde tu nombre sea proclamado sinceramente, donde tu palabra, Señor, sea proclamada, donde, Señor, se reúnan personas a adorarte. Nosotros pedimos en el día de hoy, únenos a todos aquellos que alrededor del mundo están confesando tu nombre en este momento. Y nosotros te pedimos, Señor, que seas protegiendo a la iglesia, especialmente en los lugares de persecución. Que en aquellos lugares, Señor, donde ser cristiano cuesta la vida, sea tu iglesia protegida. Pero cuando sea la hora de dar testimonio por la verdad, Señor, tu iglesia no desmaye ni claudique, sino que confiese con valentía quién es el Señor en quien hemos creído. Nosotros te pedimos, Señor, por las autoridades de esta iglesia, por los pastores, ancianos y diáconos que has levantado para esta congregación. Te pedimos, Señor, que los bendigas, los continúes llenando de sabiduría, de gracia, que seas igualmente ayudando a los diáconos en su labor de servicio, de mantenimiento y de ayuda a quien lo necesite. Y te rogamos, Señor, que tu palabra siga corriendo como aguas en las diferentes comunidades que hay en la ciudad de Tampa, en los diferentes grupos lingüísticos, inglés, español, portugués. Señor, que tu palabra siga corriendo y que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Nosotros rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad como los ángeles la hacen en el cielo, con alegría, con gozo, con disposición. Señor, que vivamos no solamente cumpliendo tu voluntad, sino haciéndola gozosamente, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Y te rogamos, Señor, que proveas para toda necesidad, que nos des el pan de cada día, que en toda aquella necesidad que tengamos, Señor, estemos viendo tu provisión abundante, necesaria para cada uno de nosotros. Igualmente rogamos, Señor, que así como te hemos pedido perdón y hemos recibido tu perdón, tengamos la misma disposición en extenderle perdón a otros. Señor, que no almacenemos iras, no almacenemos murmuraciones, no almacenemos rencillas en nuestros corazones. Que a todo aquel que nos ha ofendido, Señor, le perdonemos, le extendamos el perdón y que de esa manera puedan conocer quién es aquel Señor que perdona por pura gracia. Y te rogamos que nos guardes de la tentación, que nos libres del maligno. No desconocemos que Satanás es astuto y busca cómo entorpecer la vida del creyente. Y no desconocemos que el mundo seduce, que el mundo atrae con sus mentiras. Y no desconocemos que tenemos una carne, una naturaleza pecaminosa que se resiste a tu voluntad. Pero te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nosotros y obrando en contra del enemigo para mantenernos firmes en la fe. Todo esto lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, porque tuyo es el reino y la gloria y el poder, ahora y por siempre. Amén. Tengan nuevamente todos muy buenos días. Que el Señor los continúe bendiciendo. Creo que una de las experiencias más hermosas de la vida es la adopción. Cuando una persona que no tiene familia, normalmente un niño que no tiene familia, recibe la oportunidad de pertenecer a una. Una persona sin familia anda normalmente sin esperanza en este mundo, anda sin el amor de sus padres, de personas cercanas. Pero si usted le pregunta a alguien que adopta por qué lo hace, cómo escogió un niño, normalmente la mayoría de veces la respuesta es simplemente lo vi y lo amé. Y sabía que quería que fuese mi hijo. Es algo sobrenatural. Es un vínculo que Dios pone. La adopción en el ámbito humano refleja un poco lo que es la adopción de nuestro Dios. En el primer sermón de esta serie que comenzamos el domingo pasado, en las doctrinas de la gracia,
dijimos que todos los seres humanos que venimos de Adán y Eva, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, separados, enemistados con Dios. Usted dirá, ¿cómo se nota que todos los seres humanos están enemistados con Dios? Bueno, es muy sencillo. El ser humano no busca naturalmente a Dios. Vive su propia vida, vive sus propios caminos, hace lo que quiere. Esa es la manera como se refleja. Y dijimos que todos los seres humanos estaban en esa condición. Así que yo le invito a pensar por un momento en el mundo como un gran orfanato. Un gran orfanato donde están seres humanos sin Padre celestial, solos en el mundo, apartados, alejados de Dios. Y Dios, por pura gracia y en su soberanía, escoge a un pueblo para salvación. Esa es la doctrina que vamos a ver hoy, que se llama la elección incondicional. Y yo sé que esta doctrina es un reto. ¿Por qué? Es un reto porque nos invita a salir de nuestra experiencia, nos invita a salir de lo que nosotros experimentamos normalmente e ir a lo que la Escritura dice acerca de lo que Dios ha hecho en la eternidad. Es un reto, pero si Dios lo dice en su palabra, debemos leerla, debemos entender lo que allí dice y creerla y recibirla. Nuestro sermón se llama Elegidos por Gracia Soberana y van a tener 4 puntos. El primero es definiendo la doctrina, la definición. El segundo, los ejemplos bíblicos de la doctrina. El tercero, las objeciones que se levantan en contra de la doctrina. Y el cuarto, los beneficios prácticos. Definición, ejemplos, objeciones y beneficios prácticos. Vamos entonces a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos asista. Señor, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu en este momento. Que seas tú hablando a través de tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a mantenernos concentrados, enfocados en lo que vamos a ver el día de hoy. Y ayúdame a mí, Señor, a explicar tu palabra con denuedo, con fidelidad a lo que ella proclama. Te lo rogamos, Señor. Amén. Para entrar en el primer punto, recordemos lo que dice Efesios 1, versos 3 al 6, que ya lo leímos. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Este pasaje nos dice que la elección de Dios de individuos para salvación es en Jesucristo. Dice el verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo. Dice el verso 5, nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo. Y dice en el verso 6, siguiendo la idea de nos predestinó, alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Varias ideas aparecen aquí. En Cristo, adopción en Jesucristo, nos predestinó conforme a la buena intención de su voluntad. El texto está diciendo que si Dios escoge a sus hijos, lo hace es en Jesucristo. No está diciendo que lo hace conforme a algo que Él vea en las personas. Ojo con eso. El texto está diciendo algo y está implicando una negación. Que Él escoge a los suyos en Jesucristo, no por algo que Él vea en aquellos
a quienes escoge, ni siquiera la fe. Lo hace por su pura buena voluntad en Cristo Jesús. ¿Y lo hace para qué? Dice el texto. El texto tiene un propósito en la segunda parte del verso 4. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese para qué indica propósito. Es decir, Dios escoge con un propósito para ser santos y sin mancha a aquellos a quienes escoge. Y dice en la segunda parte del verso, de la primera parte del verso 5, nos predestinó para adopción. Es decir, Dios no escoge al que tenga la mejor capacidad o al más inteligente o al que sea más emocional, sino que Dios escoge para hacernos santos, para adoptarnos. Dios lo hace con el propósito de hacernos, de transformarnos. No porque Él haya previsto ya que nosotros éramos algo o íbamos a hacer algo. ¿Y por qué? ¿Por qué no es así? Ya vimos la primera doctrina. Nadie es por naturaleza santo. Nadie es por naturaleza creyente, hijo de Dios. Todos nacemos apartados y Él escoge para atraernos y hacernos lo que nosotros no somos. La visión popular de esta doctrina dice: Dios escogió a ciertas personas porque sabía que iban a creer o porque estas personas iban a ser muy buenas. Pero ya dijimos, ¿qué podía prever Dios en una raza humana caída, muerta espiritualmente? ¿Qué podía prever Dios en una raza humana enemiga de Él? No podía prever nada porque no había nada. Si lo comparamos con una ilustración bíblica, éramos el valle de los huesos secos. Éramos eso, el valle de los huesos secos que necesitaban del Espíritu para dar vida. Entonces, si Dios en Cristo Jesús escoja a su pueblo para darle las bendiciones de la salvación, al final de cuentas no es por el hombre, es por Dios. Mis hermanos, si la elección se basara en el mérito, la gracia ya no sería gracia, ya sería salario. Romanos 11, versos 5 al 6 dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, un grupo de creyentes, conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otras maneras, la obra ya no es obra. ¿Está esperando Dios a retribuirte tu bondad? No, Dios no está esperando eso. Dios no te escogió Dios no escogió a los suyos para retribuirle su bondad. Dios nos llama a pesar de nuestra maldad para hacernos lo que nosotros no somos por naturaleza. La Escritura, esto nos lleva al segundo punto, la Escritura da varios ejemplos de la elección. Varios ejemplos. Y todos esos ejemplos están en Romanos 9. Todos están allí. Así que yo los invito a que me acompañen por un momento a Romanos 9. La pregunta que Pablo está respondiendo aquí es: ¿Dios falló a sus promesas? ¿Será que Dios falló a sus promesas porque no todo Israel creyó? Y la respuesta que va a dar Pablo es: no, Dios no falló. Y va a explicar entonces el tema de la elección. Dice la palabra de Dios: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria,
los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. En esta primera parte, Pablo dice, respondamos ahora al caso de Israel. A Israel se le dieron los pactos, todos los pactos que menciona el Antiguo Testamento. Se le dieron las promesas, se le dio la adoración en el templo, se le dio la palabra de Dios. Y sin embargo, cuando vino el Mesías, cuando vino Cristo, Israel no creyó. Entonces, ¿será que Dios falló? ¿Será que Dios incumplió su promesa de salvar a su pueblo? Pablo está diciendo, no. Es que no todo Israel es Israel. Es su respuesta. Es decir, no todos los que son hijos físicos de los judíos son judíos en el sentido espiritual. Israel en el sentido espiritual. Y pone el primer ejemplo. Mire que Pablo está argumentando con ejemplos. El primer ejemplo es Ismael e Isaac. Ismael, hijo de Agar y Abraham. Isaac, hijo de Abraham y Sara. ¿Los dos creyeron? No. La Escritura nos muestra que Isaac creyó e Ismael no creyó. Y en Pablo entonces lo que dice es, recuerden que la Escritura dice, sino que en Isaac te será llamada tu descendencia. Ahora entonces viene un segundo ejemplo, Jacob y Esaú. Y este argumenta mucho más directamente la doctrina. Romanos 9, verso 9, el verso siguiente. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, sino para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Miren todas las aclaraciones que está haciendo Pablo. Nacen dos hijos, Jacob y Esaú. Estaban en el vientre, no habían hecho bien y mal. Ninguno de los dos había creído. De hecho, el nombre que se le pone a Jacob, que significa suplantador, tampoco promete mucho. Ninguno de los dos había creído. Dice, pero ¿por qué se dice que el menor servirá al mayor? Dice el pasaje que fue conforme a que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Esa fue la razón. Dios escogió en Cristo a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué? ¿Era Jacob mejor que Esaú? ¿Será que Jacob, un suplantador, como significa su nombre, Dios previó que en algún momento Jacob iba a creer? No es lo que el pasaje dice. El pasaje dice, porque para que el propósito de Dios se cumpliese. Por eso, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y aquí está citando Pablo la palabra. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Este aborrecí, en este contexto, es un hebraísmo. No es el mismo significado de odio que nosotros tenemos en nuestro lenguaje. Aquí aborrecer significa no hacer misericordia. Básicamente, pasar por encima. Es lo que quiere decir. Es decir, Dios escoge a Jacob para cumplir su propósito en él, conforme a su elección, y a Esaú simplemente lo deja seguir sus caminos. A Esaú lo deja seguir sus propios caminos. Muchas personas intentan cómo torcer el significado de este pasaje, pero significa lo que significa. No se puede hacer más nada.
Pero Pablo sigue dando ejemplos y ahora va al becerro de oro, versos 14 al 16. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si han visto la película de los 10 mandamientos o han leído la historia de los 10 mandamientos, el libro de Éxodo en general, recordarán que hubo un momento en que Moisés vuelve a subir al monte y el pueblo queda en tierra, queda con Aarón, y el pueblo dice: haznos un becerro de oro que podamos ver para adorarlo, como lo hacíamos en Egipto. El pueblo hace el becerro de oro, se entrega a la idolatría, y cuando Moisés desciende y ve al pueblo en ese desenfreno, en ese descontrol, rompe las tablas de la ley y va a interceder por el pueblo. Y es aquí donde el Señor le da la respuesta, esta respuesta que está aquí. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Si recuerdan el relato de Éxodo, no todos los israelitas murieron. Todos los israelitas participaron en la idolatría, pero no todos murieron. Cuando Moisés dijo: ¿quiénes están con el Señor?, se levantó un remanente que Dios levantó, y ese remanente fue dejado con vida. ¿Por qué no? La pregunta aquí es más directa: ¿por qué no murió todo Israel en ese momento? De hecho, Dios se lo dijo a Moisés en el monte: mira, ¿sabes una cosa? Deshagámonos de todo este pueblo y empecemos de nuevo contigo. Y Moisés intercedió y dijo: no, Señor, es que ¿qué va a pasar con tu gloria? ¿Qué se va a decir en la tierra si tú acabas con todo este pueblo? Y entonces dijo: está bien, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y Dios por gracia levanta un remanente. Usted escucha esto y usted podría decir: pero esto no es justo. ¿Cómo así que mueren y toda esa cantidad de israelitas? Yo le diré: amén, no es justo. Porque lo justo habría sido que todos murieran. Aquí lo que se resalta es la gracia. Es lo que se resalta aquí. Que unos quedaron con vida sin haber hecho algo bueno. Dios sencillamente los levantó como su remanente para tener vida. Hermanos y amigos, si hay una gran mentira que se predica o que se dice hoy en día, es que Dios está obligado a tener misericordia de todo el mundo. Dios no está obligado a tener misericordia. En su carácter Él es justo y Él puede hacer justicia. La misericordia es misericordia precisamente porque se le extiende a alguien que no merece. Por eso se llama misericordia, porque se le extiende al que no merece. Pero siguiente ejemplo, Faraón. Versos 17 al 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Este es el ejemplo contrario al que endureció Faraón. ¿Cómo endureció Dios el corazón de Faraón? Lo mismo que el caso de Esaú. Lo dejó seguir en su obstinación. Lo dejó seguir en la maldad de sus caminos. Esa fue la manera en la que Dios endureció a Faraón. No es que Dios activamente induce al mal. La Escritura dice claramente que Dios no hace eso. Dios dejó a Faraón seguir en su maldad. Y esa fue la forma en que entonces Faraón fue endurecido. ¿Por qué? Porque Dios no estaba obligado a hacer nada con Faraón, como lo hemos dicho, como no está obligado con nadie. Dios lo dejó seguir en su maldad. Entonces, todos esos 4 ejemplos que Pablo toma para ilustrar cómo Dios soberanamente escoge a los suyos de entre toda la raza humana que naturalmente lo rechaza,
Pablo lo concluye con un párrafo, con unas palabras, que están en los versos 19 al 22. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado, el que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. La respuesta corta que da Pablo es: ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la manera en la que Dios trata con los suyos y con los que no creen en Él? No somos nadie. Todo permanece en su consejo. Porque todos estábamos caídos ¿en quién? En Adán. Alejados de Dios, separados de Él. Separados de Él. Entonces, ¿será que esta doctrina busca dejar a las personas sin esperanza? No. ¿Cómo se los dije? Esta doctrina hace dos cosas. Le recuerda al creyente que si ha recibido, que si es alguien ahora en Cristo, ha sido por el propósito de Dios. Y le recuerda al incrédulo que Dios tiene un pueblo y que Dios puede hacer misericordia de él. Ahora, veamos tres objeciones muy rápidamente. Tres objeciones. La primera objeción que se levanta en contra de esto es el conocimiento previo. Es decir, Dios escogió porque sabía quiénes iban a creer en Él. Lo primero es que, para no hacer esto más largo, no voy a decir los pasajes, no voy a leer los pasajes, pero los dos pasajes que hablan del conocimiento previo, Primera de Pedro 1, versos 1 al 2, y Romanos 8, no mencionan la fe, solo hablan de que Dios conoció de antemano. Lo segundo es que la Escritura, cuando habla de conocer, la palabra conocer no describe tanto un tema intelectual, de yo conozco la Escritura porque la leo, sino una relación. En la Escritura, conocer implica intimidad. Por ejemplo, Adán conoció a su mujer Eva y ella concibió a luz un hijo. Entonces, cuando dice la Escritura que Dios escogió a los que de antemano amó, cuando conoció a los que de antemano amó, lo que está diciendo es que aquellos a quienes el Señor desde la eternidad ha amado, es aquellos a quienes Él ha escogido. No está diciendo que es porque Él previó que iba a haber algo bueno en ellos. La segunda objeción es que dicen, es que esta doctrina apaga el evangelismo. Por el contrario, Pablo decía, todo lo soporto por amor a los escogidos. Es decir, Pablo hacía obra misionera, fue encarcelado, pasó por azotes innumerables. ¿Por amor por quién? Por un grupo de personas que él no sabía si Dios tenía un propósito de salvar a algunos o no. No. Por amor a los escogidos de Dios. Pablo sabía que había escogidos de Dios y por eso él soportó todo lo que soportó para seguir fundando más iglesias. Y la tercera es la santificación. Se dice, esta doctrina apaga la santificación, apaga la vida en santidad. La Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, para que así estemos firmes y conservemos las doctrinas que nos fueron enseñadas. Segunda Tesalonicenses 2, 13 al 15, el devocional que hicimos esta semana. Es decir, si una persona está en el Señor, ha creído, porque Dios ha cumplido su propósito en esa persona, la ha escogido, eso lo que hace es animarla a vivir en santidad. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios prácticos de esta doctrina? Se dirá, bueno, y todo esto, doctrina que está en la eternidad, ¿para qué me sirve hoy? Ya le he mencionado varios beneficios, pero añado unos más.
El primero nos enseña humildad. Nos enseña que si nosotros somos algo en la vida cristiana es porque Dios nos ha elegido con el propósito de hacernos santos y sin mancha, con el propósito de hacernos sus hijos. Es decir, no hay nada más contradictorio que un cristiano arrogante. Porque nada lo tiene Él. El Señor se lo ha dado. Lo segundo es que esta doctrina nos arraiga en el Señor, nos afirma en seguridad. Si algo hace esta doctrina es mantenernos, recordarnos que nadie nos puede arrancar de las manos del Señor. Además, esta doctrina fortalece nuestro consuelo. ¿Cómo? Nos fortalece porque nos recuerda que tenemos esperanza de terminar la carrera. De que tenemos esperanza de que en algún momento del camino no es que Dios se va a olvidar de nosotros y nos va a abandonar. Que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, palabras finales para quien haya creído y para quien no ha creído. Para quien ha creído, encuentra consuelo en esta doctrina. Encuentra consuelo en que el Señor ha tenido un propósito eterno contigo. En que el Señor, a pesar de saber quién ibas a ser tú, y todo lo malo que tú ibas a hacer, te escogió desde la eternidad para salvación. Eso es lo primero. Lo segundo, para quienes no han creído, que así como los que ya han creído tenían vidas desordenadas, descarriadas, y sin embargo Dios los escogió y les dio la salvación en su tiempo, usted también tiene esperanza. Usted también la tiene. Porque nadie está lejos de la misericordia del Señor. Nadie puede decir, yo no califico. Porque, ¿de dónde escogió Dios? De los que no podíamos. De allí escogió. Así que usted dice, mire, yo he intentado toda mi vida ser religioso. Una y otra vez lo he intentado y no puedo, me desvío. Yo le digo, esa es la vida de muchos. O yo fui terrible, lo peor, yo he hecho tantas cosas malas. Esa también fue la vida de algunos de nosotros. Pero el propósito de Dios, sea quien sea que usted haya sido, no cambia. Porque de allí precisamente fue que escogió a los suyos, de lo vil y menospreciado del mundo. Y el Señor ha dicho esto, al que a mí viene, no le echaré fuera. Y si vienes, es porque Dios así lo ha querido. Vamos a orar. Señor, gracias damos por tu palabra. Qué bendición, Señor, es exponernos a la palabra tuya, poder meditarla. Señor, ese es un tema que se sale de nuestra experiencia y que sobrepasa nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a mantenernos consolados en esta verdad y saber que si tú la enseñas, Señor, es simplemente para que nosotros encontremos esperanza en que tú has escogido a tu pueblo y tienes un propósito eterno con tu pueblo. Ayúdanos, nuestro buen Señor, a recibir la palabra con mansedumbre. Te lo suplicamos. Amén. Vamos a cantar el coro del himno 340. 2 veces el coro del himno 340. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Sigo guiando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios.
Amén. Oremos, Señor. Gracias te damos por la bendición de congregarnos el día de hoy. Gracias por los cánticos, por las oraciones, por tu palabra, por la comunión los unos con los otros. Te pedimos, Señor, que nos lleves en el resto de la semana con bien, con tu bendición, y que nos ayudes, Señor, a perseverar mientras esperamos otro día del Señor, otro domingo para congregarnos nuevamente. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos nuestra doxología. Himno 652. 652. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.